Bueno, vamos a empezar con el primero de los vídeos de ciencias sociales. ¿Vale? Vamos a la página 108 del libro. Es importante que sigáis la lectura conmigo. Yo iré parando para ir explicando y bueno, pues vamos a empezar. Este tema, digamos que es un tema un poco controvertido, ¿no? Porque habitualmente la historia la escriben los que ganan y este periodo, este tema, los periodos que llevan, digamos que es lo que hemos heredado en la actualidad. Hablamos de tres periodos distintos por los que pasa el país, en los que la situación mundial cambia radicalmente, porque hemos salido de una Primera Guerra Mundial, eh, pasamos una Segunda Guerra Mundial y en todo ese periodo, bueno, pues se producen distintos hechos que vamos a ir viendo en lo que es en España, ¿no? Ya digo, la historia habitualmente la escriben los que vencen, eh, pero para que uno se haga la idea tiene que tener la idea, lo que ocurre en los dos bandos o por qué se produce todo esto. Lo que vamos a ver durante este tema os va a explicar o va a conseguir que entendáis en muchos casos cuál es la situación política actual o la situación territorial que tiene España o de dónde han salido muchas de las cosas que se tienen ahora, como puede ser la seguridad social, el salario mínimo interprofesional, todas esas cosas que vienen dadas de este periodo histórico. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la página 108. España a comienzos del siglo XX, el reinado de Alfonso XIII. Como sabéis, Alfonso XIII fue el rey más joven en la historia de España, ya que desde su nacimiento, nada más nacer, perdón, él se convierte en rey, eh, ya que su padre había muerto justo cuando su madre había quedado embarazada de él después de varios abortos, intentando tener un heredero, ¿no? Bien, pues empezamos el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII fue el último rey de la Restauración. Era hijo de Alfonso XII y fue proclamado rey en 1902. Como os digo, nada más nacer, en el momento de nacer, él es proclamado rey ya que su padre había muerto, su madre era reina regente hasta el nacimiento de él. Ojo, toda esta situación fue algo de incertidumbre porque, claro, no sabían si él iba a ser un varón o una hembra, una chica, ¿no? Entonces, hasta que él no nació, no se sabía quién iba a suceder al rey, si iba a ser él o iba a ser el siguiente en la sucesión del trono, que sería alguno de los primos de Alfonso XII. Durante su reinado, España vivió grandes conflictos sociales y políticos. Por ejemplo, las huelgas. Los sindicatos, para mejorar las condiciones de los obreros, llevaron a cabo numerosas huelgas. Ya había movimientos sindicales, es decir, los sindicatos son agrupaciones de trabajadores, cada uno habitualmente de su gremio, es decir, los alfareros con los alfareros, los del sector siderúrgico con el sector siderúrgico, se reunían entre ellos, formaban una especie de partidos políticos, entre comillas, que lo que hacían era luchar por sus propios intereses. El nacionalismo, como veis, no es algo que ocurra ahora todos escuchamos que Cataluña se quiere independizar, que el País Vasco ya se quiso independizar, pero es algo que ya surge en esta época, estamos hablando de comienzos del siglo XX, en 1900, o sea, llevamos más de 100 años con estos problemas territoriales. En Cataluña, el País Vasco y Galicia surgieron movimientos que reclamaban con fuerza la autonomía de sus territorios, es decir, poder gobernarse a sí mismo, algo que no ocurrió. Luego, durante los años 80, se produjo un primer movimiento o un movimiento militar, político-militar en el País Vasco, que se terminó convirtiendo en una banda terrorista que lo que buscaba era la independencia a través del asesinato o de los atentados. Eh, Otro de los incidentes que hubo fue la guerra de Marruecos. Los habitantes del norte de Marruecos se sublevaron contra el ejército español que controlaba esta zona y se enfrentaron en una guerra. Bien, Marruecos formaba parte de España, era territorio español. De hecho, la herencia que tenemos de todo eso son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El Sáhara era español y ahí se produjo una guerra. De hecho, luego vamos a ver de dónde salen todos los ejércitos que provocan o que acuden a la llamada del general Franco
para provocar el golpe de Estado que nos llevó a la dictadura. Pero bueno, eso es del próximo día. Bueno, entramos en guerra y terminamos perdiéndola, porque ya no había efectivos, el ejército se había debilitado debido también a una guerra que tuvimos contra Estados Unidos por Cuba. Y bueno, pues el poder, la inestabilidad política que había tenido el país o que estaba teniendo el país sin saber quién iba a ser el rey y tal, pues lo que hizo fue debilitar todo ese tipo de situaciones que aprovecharon los marroquíes para reconquistar lo que eran sus territorios. A partir de 1909, el sistema de la restauración sufrió una serie de crisis que produjeron finalmente que condujeron finalmente a su desaparición. La Semana Trágica, la Huelga General de 1917 y el Desastre Anual. La Semana Trágica de 1909, que fue en Barcelona y otras ciudades catalanas, se produjo una revuelta popular provocada por el envío de soldados a la guerra de Marruecos. La gente no entendía esa guerra, no entendía por qué se participaba en ella. Ellos, que estaban buscando ya la independencia, no entendían por qué tenían que luchar por España y entonces se produjeron revueltas. En este caso, la mayoría de los soldados eran obreros y campesinos, ya que las clases altas pagaban dinero para evitar ser reclutados. La huelga general de 1917, los sindicatos, para protestar por la subida de precios y las malas condiciones en las que vivían los obreros, convocaron una huelga general. Una huelga general es aquella en la que se cierra todo, no trabaja nadie. El gobierno utilizó al ejército para frenarla y aunque la huelga fracasó, el movimiento obrero cada vez tuvo mayor importancia. Hasta tal punto de que bueno, pues los sindicatos empezaron a tener mucha más importancia y empezaron a conseguir mejores condiciones para los obreros. Pedían una reducción de jornada laboral porque se trabajaba hasta 12 horas de sol a sol y cobrando muy poco dinero. Pero es algo que luego se consiguió cuando se acaba con el reinado de Alfonso XIII. El desastre de Anual, a principios del siglo XX, España controlaba algunos territorios del norte de África. En Marruecos hubo una fuerte oposición al control español. En 1921, los rebeldes de esta zona derrotaron al ejército español, en Anual, donde murieron alrededor de 10.000 soldados españoles. Ya os he dicho antes que la gente no entendía por qué se tenía que luchar allí. El ejército era territorio español, entonces se defendió y al final pues la guerra se terminó perdiendo. Todo esto al final lo que hizo fue provocar un nuevo movimiento, que es el que vamos a ver ahora. Había un malestar general, el ejército no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaban ocurriendo o con muchas de las órdenes que se estaban dando en el gobierno, ¿vale? Y con esto comenzó la dictadura de Primo de Rivera. Tras el desastre de Anual, el malestar de la población fue creciendo. Con la excusa de restablecer el orden, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923. Bueno, pues lo que dice, ¿no? No estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y con tal de poder volver a controlar la situación, que los sindicatos no se vinieran arriba, lo que hizo fue utilizar al ejército para doblegar esa oposición haciendo un golpe de Estado. Primo de Rivera instauró una dictadura militar, es decir, asumió todos los poderes del Estado, suspendió la Constitución, prohibió los partidos políticos y los sindicatos y eliminó las libertades de los ciudadanos. Eso es una dictadura. Eso es una dictadura, ¿vale? Limitar todos los poderes a todo el mundo y recaer todo en él. ¿En qué se diferencia con las monarquías absolutistas? En absolutamente nada. Lo único que ocurre es que este señor o el dictador de turno no forma parte de la nobleza, ¿vale? El rey apenas tenía importancia, apoyó la dictadura y dejó el gobierno en sus manos. Digamos que lo utilizaba como figura representativa, pues un poco como lo que ocurre ahora con el rey, que es una figura representativa que lo que hace es representar a todos los españoles en distintos eventos, en distintas situaciones. Pero obviamente no estamos en dictadura, ya que el pueblo puede elegir. Estamos en una monarquía parlamentaria en la que, bueno, la figura del rey existe, pero estamos gobernados por políticos que elegimos en elecciones nacionales y municipales o locales. Primo de Rivera logró la victoria en la guerra de Marruecos y durante su mandato se realizaron numerosas obras públicas, como la construcción de carreteras o de líneas de ferrocarril. A ver, el hecho de que haya una dictadura no implica que el país se tenga que parar. Durante las dictaduras se mejoraron muchas situaciones que había, pero obviamente esto es, digamos que para gustos colores, ¿no? El que vivía mal vivía muy mal y el que vivía bien pues vivía muy bien. Como he dicho antes, la historia la escriben los que vencen en muchas ocasiones y digamos que
el lugar o el sitio al que a uno le toque vivir, pues dirá que estuvo bien o que él prefería eso o que prefería el otro. Sin embargo, la mayor parte de la población reclamaba más libertades y se opusieron a su gobierno. Por eso, en 1930, el rey le retiró su apoyo y Primo de Rivera presentó su dimisión. Aun teniendo el poder absoluto, la figura del rey era importante, porque al final el rey es el jefe del Estado y es el jefe de las Fuerzas Armadas. Él era general que gobernaba, ¿vale? Y tenía apoyo de todo el ejército, pero no de parte del ejército, pero no de todo el ejército. Al final las Fuerzas Armadas, el ejército, está para servir al rey. Entonces al final la figura política o no política es la del rey, que es el que tiene el poder. Al final el que tiene el arma es el que manda, ¿no? En una situación así. Seguimos. El fin de la monarquía. Cuando Primo de Rivera dejó el poder, Alfonso XIII mandó formar un nuevo gobierno que restaurase la Constitución y convocase elecciones. Es decir, él optó por una monarquía parlamentaria, que es la que tenemos en la actualidad. ¿Vale? Él vio que el pueblo tenía unas exigencias que él no podía controlar y que si no quería que todo aquello se viniese abajo, lo más conveniente fue que el pueblo eligiese, pero con él siguiendo como figura representativa o formando parte de ese gobierno. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales y en ellas vencieron los partidos políticos que apoyaban una república. Ante este resultado, Alfonso XIII renunció a sus funciones y dejó España camino del exilio. Bien, pues lo que ocurrió fue que antes de celebrarse unas elecciones generales, lo que fueron, la gente, digamos, estaba un poco cansada de cuál había sido la situación y al final eligió ni una cosa ni otra. No tiró hacia la monarquía, no tiró hacia el ejército y digamos que pedían que esas figuras que, bueno, pues hasta el momento no había funcionado en la política española, se acabase y empezar a vivir una situación, por ejemplo, como la de Francia, que es una república, en la que no existe la figura del rey como tal, bueno, no existe la figura del rey, y lo que hace el pueblo es elegir a sus mandatarios a través de elecciones. Entonces el rey, cuando vio que en las elecciones municipales, antes que las generales, ganaban los los partidos políticos republicanos, es decir, que no querían su figura, lo que hizo fue, viendo que no tenía el favor del pueblo, marcharse, exiliarse, ¿vale? Para no crear problemas o para no evitar, en cierto punto, que se levantase otra vez el ejército y que hubiera una guerra, que al final fue lo que terminó pasando, ¿no? Y que es lo que veremos en el próximo día, en el próximo vídeo. Así que nada, espero que os haya servido un poco la explicación. Espero que esto ya sea más ameno que el hecho de solamente de mandaros Word para que trabajéis. Y bueno, espero que estéis todos bien. Un saludo.